Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Seguimos avanzando y creciendo en el desarrollo de un espacio que sume y enriquezca. Hoy nos acompaña Andrea Montesino. Andrea es coach ontológico, siendo su profesión de base contadora y licenciada en administración. Recibida en la Facultad de Ciencias Económicas UBA, su desarrollo laboral se produjo en el mundo PYME, teniendo más de 15 años de experiencia en empresas nacionales. Desde AM Consultora se dedica al coaching para emprendedores y organizacional y a dar capacitaciones a través de conversaciones individuales o grupales. La charla de hoy, la empresa, una red de promesas. Bienvenida, Andrea, al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, una alegría que siempre compartir con vos estos espacios, las charlas y demás. Bienvenida al ciclo de charlas de consultores asociados. Bueno, acá estamos para escucharte. ¿Qué tal? Hola, gracias una vez más acá en este espacio. Y vamos a hablar de un tema que está relacionado más con la comunicación. Vamos a hablar de la empresa entendida como una red de promesas. Y Muy vamos a hacer bueno. una pequeña introducción para empezar a hablar de qué es esto de una promesa y qué es esto de las redes de promesas y qué relación tienen con las empresas o las organizaciones. Estoy tomando este concepto de la biografía de Fernando Flores y de Rafael Echeverría, los cuales dan a la organización un sentido de un concepto lingüístico, ¿sí? O sea, ver la organización o a la empresa como un fenómeno lingüístico, como nacida de la conversación, de la comunicación humana. Y si nos ponemos a pensar, en realidad, todas las organizaciones, tanto empresas privadas como organismos públicos, nacen de la conversación. Conversación, comunicación plasmada en un contrato de trabajo, en una ley, en un acuerdo mutuo entre socios o fundadores. O sea, sale de la palabra toda organización. Y a través de la conversación vamos poniendo límites a su patrimonio, a quienes forman parte de la misma, y a través también de las conversaciones que se van dando con esos primeros fundadores, también se va dando origen o se va constituyendo todo lo que es el diseño de futuro, lo que es la misión, lo que son los objetivos, todo lo que es la planificación. Y también mediante mediante esa comunicación, va a ir surgiendo lo que se llama cultura organizacional o trasfondo compartido, que tiene su base en valores, en principios, y que se va a ver totalmente materializada en lo que es la parte de normativa, procedimientos, reglamentaciones, la forma de entender, ver el mundo y también la forma de hacer las cosas, ¿no? Así como cada organización tiene su modo de hacer las cosas y eso es lo que forma parte de la cultura organizacional. Y por otra parte, también, todo esto va a dar una estructura comunicacional que lo conocemos como una red de conversaciones o una red de promesas. Bien. Y para hablar de esto, sí, decime. No, te iba a decir que es un poco como, es como la base filosófica que va a tener esa organización a partir de la conversación y de esas pequeñas definiciones que se van dando desde el propio origen, digamos, ¿no? O sea, Claro, digo, la cultura vendría a ser como esa base filosófica, ¿no? claro, Pero sí, sí, esta base filosófica nace de una arquitectura conversacional. O que mejor dicho, es propia de los que integran cada una de esas, que son integrantes de esa organización. claro, la cultura organizacional nace de los modelos mentales de los fundadores de esa organización. Correcto, bien, Y la cultura nace producto del lenguaje. bien, clarísimo. Ahora, conversación, este lenguaje que da origen a la cultura, da origen a la definición de futuro y da origen a los límites de esa organización, también va a dar origen a una arquitectura de conversaciones que no son otra cosa que redes de promesas. Bien. Y antes de seguir hablando de esto, vamos a ver qué son las promesas, porque si no, estamos Sí, hablando sí, de redes, sí. qué es una red y qué es una promesa, son las dos preguntas que aparecen. Una promesa es lo que sabemos todos, un acto lingüístico por el cual estamos coordinando acciones. O sea, nosotros o una persona promete a otra persona o a un conjunto de personas hacer algo en el futuro. Si no lo hace, da lugar a que haya un reclamo, ¿sí? Y esta coordinación de acciones lo que permite justamente es hacer cosas, poder ponerse de acuerdo, coordinar acciones y poder llegar a resultados en el futuro.
Toda promesa siempre está envuelta en un halo de confianza, porque si no hay confianza no se puede emitir una promesa y tampoco ejecutarla. Si se resquebraja esa confianza, si no se cumple con esa promesa, vamos a estar dañando ¿qué cosa? Primero la identidad de la persona que emitió la promesa. Al no cumplirla, ve dañada su identidad. En el caso de una organización, su imagen pública, su marca, ¿sí? También vamos a encontrar que va a estar dañando lo que es la relación, o sea, entre las personas que forman parte de una promesa. Si no se cumple esa promesa, la relación se ve dañada. Además se ve dañado el proceso, porque si la promesa es una coordinación de acciones, esas acciones también van a estar dañadas. Y si todo eso está dañado, lo que se pierde, el último de todo esto, es el resultado. O sea, ese resultado no va a ser lo que se esperaba hacer. Esto es en cuanto a lo que es las confianzas, ¿no? O sea, la confianza, lo que son las promesas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa dentro de una organización? ¿Por qué decimos que una organización es una red de promesas? Esto parte de la idea, que es de Fernando Flores, que es de considerar a las organizaciones que tienen como dos objetivos importantes. Uno es de sobrevivir, de supervivir dentro de lo que es el mercado, y por otro lado también esto de ser autónomos. Y para poder alcanzar la sobrevivencia y la autonomía dentro de un mercado podemos decir comunidad también, ¿no? O sea, depende dentro de qué contexto, de qué marco teórico, vamos a cambiarle los nombres, ¿no? Entonces, para que pueda sobrevivir esta organización, esta empresa dentro del mercado, dentro de la comunidad, va a tener que tener la capacidad de poder realizar y cumplir promesas. ¿Qué quiere decir esto? Toda organización, o toda empresa, mejor dicho, para pasarlo más a la parte de empresa, lo que hace es hacerse cargo de la demanda o pedidos de un sector de la comunidad o de un nicho de mercado. Se hace cargo de las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces, acá se está comprometiendo con esos clientes. Y si no cumplen con esta promesa a los clientes, bueno, los va a perder. Y por lo tanto va a haber complicada... Sí, dañado su negocio. Pierde el negocio, tal cual. Eso es lo que quiere decir. Entonces acá tenemos un compromiso. Además, para poder hacer frente a estos compromisos, va a tomar otros compromisos. Va a tomar compromisos ¿con quién? Con los proveedores, con los propios empleados, que son sus recursos humanos, y con los inversionistas, y con otros grupos de interés que tengamos en el mercado o en la comunidad en la cual esté inserta. Entonces, ahí es donde decimos que la organización está dentro de una red de conversaciones, una red de promesas, ¿sí? O sea, tiene promesas con los clientes y tiene promesas con proveedores y otros grupos de interés. A su vez, esta red de conversaciones o esta red de promesas que es externa, también es interna, porque para poder realizar los trabajos dentro de la organización, va a haber promesas dentro de cada área y de las áreas entre sí. Todo equipo de trabajo, si vemos su arquitectura o su diseño comunicacional, son promesas, ¿sí? Promesas, un pedido de información. Parte además, de eso. Exactamente. Además hay otra cosa también interesante, ¿no? Que tanto los pedidos como las ofertas son tipos de promesas. O sea, la promesa la podemos dividir en esos dos grupos, en lo que es el pedido y lo que es la promesa. Cuando uno pide, lo que está haciendo es buscando la promesa del otro. Bien. Y cuando uno ofrece, está ofreciendo su promesa hacia el mercado. Está prometiendo. Exactamente. Una oferta, por ejemplo, las organizaciones, las empresas, se hacen cargo de las necesidades de sus clientes, pero cuando todavía no son clientes y tienen que generar posibilidades, lo que hacen es ofertar. Se dan a conocer al mundo. Y acá lo que están haciendo es poniendo en el mostrador, poniendo en la posibilidad del público su propia promesa. Después, si toman la promesa, sí, obviamente, después, ¿no? Compras o no esa promesa y exactamente. Y dentro de cada área sucede lo mismo. O sea, dentro del departamento de producción, de ventas o de administración, lo que hay
es una arquitectura de promesas, hay una red de promesas. ¿Sí? Claro, O sea, pero hay una reciprocidad de esa promesa, porque digo, está la promesa del jefe que pone una pauta y promete determinada retribución a partir de un trabajo, y después está la promesa de ese empleado que tiene que cumplir con esa tarea. Tal cual. Como por un lado hay un pedido, por otro lado hay una oferta, hay Claro. doble promesa, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con los clientes, ¿no? O sea, te comprometes a hacerle un servicio y el cliente se compromete a pagarte. Con Correcto. los proveedores es lo mismo, uno pide recursos, pero uno también promete el pago de ese recurso. O sea, siempre todo lo que sucede tiene esto de dar y recibir. Pero volvemos a lo que siempre suelo decir, digamos, todos los negocios se pueden resumir en el dar y en el recibir. Bueno, acá pasa eso, ¿no? Con la doble promesa, con estas promesas mutuas. Digo, entonces, sí. Perdón, te iba a interrumpir un segundito. Con esto de lo importante, digo, de la palabra, de la claridad en esa conversación que vos decías, porque es prioritario, digamos, ¿no? O sea, porque es lo que después sostiene el vínculo o la relación en la organización interna y en el afuera también, sea cliente, proveedor o lo que fuere. Tal cual. Cuando uno va a diseñar una organización o va a analizarla, diagnosticarla o rediseñarla, reestructurarla, no solamente tenemos que ver los procesos, tenemos también que ver cuál es la arquitectura conversacional que está detrás de esos procesos. Y esto implica poder reconocer cuáles son los pedidos, cuáles son las ofertas, cuáles son las promesas que está detrás de cada cosa. Para eso, lo más importante es poder, visualizar cuáles son los procesos y ver cuáles son los clientes y proveedores de esos procesos. Básicamente, para hablarlo en criollo, es preguntarle a cada uno cuál es tu cliente interno y cuál es tu proveedor interno. O sea, claro, lo que vos haces, el producto de tu trabajo, ¿a quién se lo pasás? ¿Y qué necesitas para trabajar y quién te da eso? ¿Sí? O sea, uno sabe en la empresa cuando hay que cerrar un informe, quién te pasa la data y a quién tenés que entregarle. Obvio. Ese es tu cliente interno y tu proveedor interno. Entonces, ahí, en ese nexo entre estas personas, lo que se produce es esa red de promesa. Entonces, lo que pasa es que esto sucede en las organizaciones diariamente y aparece desapercibido, en transparencia. No nos damos cuenta que estamos haciendo promesas o que nos están haciendo promesas. Entonces, tampoco somos muy conscientes de quién es nuestro cliente, nuestro proveedor interno, y todo aparece de una forma como, sí, no nos damos ni cuenta ni nos como que ya está preestablecido, ya es así, pero no hay un análisis de eso. Tal cual. Y muchas veces eso se rompe o se desarticula. A veces hay cambios, porque esto es como, las organizaciones son como una vivienda, o sea, tenemos una arquitectura. Dentro de una vivienda vamos a tener paredes, vamos a tener cañerías, vamos a tener un montón de cosas. A veces hacemos cambios en la casa, sacamos una pared y no nos damos cuenta que adentro de esa pared había un montón de cablerío. Entonces, claro, muchas veces cuando en una organización se hacen cambios, porque se incorpora un sistema, porque se incorpora una nueva área, se desarticula todo este cablerío que nadie sabe que existe, ¿sí? Claro. Nadie sabe. Ya en sí, digamos, en toda organización hay muchas cosas que son sutiles, digamos, ¿no? Esto es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene varios cuerpos sutiles, además de lo que uno ve, digamos, ¿no? O sea, obviamente el cuerpo físico, aparte de lo que vemos externamente, va a tener un esqueleto, va a tener un montón de órganos, va a tener un montón de arterias y venas, que cuanto más sepamos de medicina, más conscientes vamos a ser de eso. Pero además también hay cuerpos sutiles, está el cuerpo mental, está el cuerpo emocional, y así podemos seguir escalando en profundidad. En la organización pasa lo mismo. En la organización mayormente se ve solamente el esqueleto o se ve los órganos, que serían las áreas, ponele, ¿no? Pero nadie observa las arterias, nadie observa las venas y mucho menos los cuerpos sutiles. Y muchos problemas en las organizaciones en realidad está dado por esto, porque se rompen, se desarticulan estos cuerpos sutiles, estas autopistas conversacionales. Sí, hay todo como un entramado, como vos decías esto bien, vos ves la pared, pero por detrás de la pared hay todo un entramado, un cableado que a la hora de quizás
de tomar una decisión o un cambio no se toma dimensión porque quizás se desconoce. Se desconoce, realmente se desconoce mucho, así como se desconoce la existencia de cuerpos sutiles en las personas, también se desconoce la existencia de todo esto en las organizaciones. Y se hacen realmente verdaderos zafarranchos muchas veces cuando todos hemos vivido esto. Muchas veces los resultados no se alcanzan porque no se observó todo esto que hay detrás de cada cosa dentro de la organización. Entonces, la propuesta, tanto de Echeverría como de Flores en su bibliografía, es analizar esto, diseñarlo o rediseñarlo. O sea, ver cuáles son las conversaciones que fomentan el flujo de la información dentro de las organizaciones y poder analizar cuáles son las promesas y poder analizar los elementos de esa promesa, porque todo acto lingüístico, actos lingüísticos hay 6 nada más en el habla humana, ¿sí? No importa el idioma, no importa si lo hacemos con señas o escribiendo, o forma escrita, perdón, son 6. Uno de ellos es las promesas, después tenemos los pedidos y las ofertas, que si bien son promesas, también son 2 actos lingüísticos. Entonces, estos actos lingüísticos tienen un esquema para ser eficaces, ¿sí? Que si no respetamos ese esquema lingüístico, estamos salteando cosas. De la eficiencia, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, acá se hace muy, muy importante, digamos, no solo desde la arquitectura comunicacional, sino también desde las competencias conversacionales. Entonces, por ejemplo, las promesas, tanto pedidos como ofertas, al ser dichas, tienen que cumplir con determinados elementos. Ejemplos, por ejemplo, sería que tengan un lapso, un plazo de ocurrencia. O sea, si promete algo, tiene que darle un horizonte temporal. Si uno pide algo, tiene que decir para cuándo lo necesita. Si uno ofrece algo, tiene que decir para cuándo lo puede llegar a hacer. Además, eso tiene que tener condiciones de satisfacción. ¿Cómo vamos a saber nosotros que eso fue cumplido o no? Como los objetivos, o sea, tiene que haber un estándar, tiene que haber, ¿cómo sé que hice bien esto o lo hice mal? ¿Cómo sé que cumplí con mi palabra? ¿Cómo sabés vos que yo cumplí con lo que iba a decir? Eso tiene que ser determinado antes de ser dicho. Después, bueno, tiene que haber sujetos, se tiene que saber quién está pidiendo o quién está ofreciendo y a quién le está pidiendo y a quién le está ofreciendo. Un ejemplo bien concreto que pasa en las organizaciones es cuando, por ejemplo, en una oficina entra el jefe, abre la puerta y dice, hay que terminar el informe XX. Hay que. O sea, ¿a quién le está pidiendo de todos los integrantes del equipo? Lo trasladó automático. Exactamente, y eso pasa muchas veces. Dicen, pero les acabo de decir y nadie lo hizo. Bueno, porque nadie se hizo cargo. Eso sí. Pasa en un WhatsApp grupal también, ¿no? Ahora la puerta esa es el WhatsApp grupal. Sí. Digamos, yo creo que, digamos, lo que normalmente, tanto del lado del jefe como del lado de ese equipo, lo que se da es que siempre hay como la o las personas que responden a ese genérico que tiran sobre la mesa y toman la potestad y resuelven el problema, ¿no? O sea, claro. Entonces digo, todo eso tiene que ver con la conversación y con todo lo que ya se va dando por sentado. Digo, porque lo pensaba en esto que vos decías, digo, ¿cuántas veces pasan en las organizaciones, en las empresas o en cualquier tipo de comunicación que ya, digamos, o porque lo conoces o porque la otra persona ya sabe determinadas cuestiones, digamos, acepta o entiende que esto que vos decías, ¿no? Que una cosa genérica la personifica y dice, eso es para mí, listo, lo resuelvo yo, lo hago yo. Claro. O, no, esto, como no me lo dijo a mí, no es para mí y mira para otro lado. Claro, queda supeditado al sentido de responsabilidad o utilidad, o sea, la idea de dónde está de la persona. Claro. Pero eso es una percepción subjetiva. Total. Y después esta cosa en esto digo, de ese entramado que hay, medio subterráneo o atrás de la pared, como vos decías, que pasa muchas veces que decís, bueno, esa persona que quiere resolver esa directiva que le dieron y demás, si bien muchas veces no tiene todas las pautas,
porque no le explicaron, no, busca soluciones espontáneamente y genera otros canales como informales para resolver o para cumplir con esa premisa que no le bajaron correctamente. Digo, Claro. que vos a la hora después de ir a modificar algo no tenés en cuenta eso. No, porque esto lo que pasa también con las arterias en el cuerpo humano. A veces cuando una arteria se obstruye, surgen otras arterias, porque de alguna forma la información va a llegar, ¿sí? Entonces, Tiene que circular. tiene que circular o si no se produce la necrosis. Uh-huh. Bueno, la necrosis también a veces se produce en las organizaciones. Claramente. Bueno, esto es todo el tiempo, ¿sí? Entonces, hay elementos que esa red de promesas tiene que tener. Y esto hay que entrenarse, digamos, ¿no? En lo que es la conversación, en poder emitir ¿Y qué pasa también? Porque una cosa es emitir promesas y demás, pero ¿qué pasa cuando no se cumplen? Porque ahí también entra en juego otros canales, ¿no? O sea, mayormente cuando no se cumple algo, hay gente que no dice nada, hay gente que acumula broncas, resentimientos, hay gente que se queja todo el tiempo de mala manera, y hay también todo como, hay una arquitectura, un diseño conversacional para hacerse cargo de las promesas que no han sido cumplidas, ¿sí? Entonces, cuando no se cumple una promesa, cuando ese compromiso conversacional no llega a un buen puerto, hay formas de rediseñar eso, ¿no? O sea, repactando tiempos, plazos, repactando condiciones de satisfacción. Hay personas que tienen que hablar, se puede hablar, la persona damnificada tiene que hacer un reclamo productivo, o sea, no una queja, no quejarse con el compañero de al lado o con otro, sino ir directamente a la persona que le ocasionó la demora y lo más antes posible. El reclamo no puede ser dejado para una semana después, porque Pierde el sentido, digamos. sentido y aparte se pierde dinero. O sea, Claro. Sí. cuanto más se tarde en solucionar algo, o sea, cuanto más se tarde en pedir disculpas y presentar un plan B, o cuanto más se tarde en hacer un reclamo y presentar un plan B, más plata se va a perder. Claro. Entonces, cuando hay una promesa, la persona que hizo la promesa, si ve que no lo puede cumplir, tiene que dar aviso apenas se entere que no lo puede cumplir. Y la otra persona, la que aceptó la promesa, apenas observe que no se está cumpliendo, tiene que inmediatamente hacer el reclamo. Y el reclamo no significa discutir, significa simplemente avisar, che, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Y llegar a un nuevo acuerdo, ¿sí? Entonces, toda promesa o todo compromiso conversacional no cumplido para que no genere ni costos ni damnifique la imagen pública de la persona que lo emitió o tampoco erosione relaciones y socave resultados, tiene que haber una conversación, otra conversación ahí para solucionar esto. Donde en principio asumir lo antes posible eso que está faltando. Digamos. Eso que está faltando. Y no tomar nada como algo personal, ¿no? O sea, esto es simplemente dentro de lo que es el mundo organizacional y también en la vida, digamos, ¿no? O sea, podemos simplemente verlo como arquitecturas conversacionales y estar o rutas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta ruta llegó a su fin, bueno, retrocedo y tomo otro camino, digamos, ¿no? Vos, ahí en una parte de la charla que venimos teniendo, me decías o dijiste esto de la posibilidad de uno redefinir o repautar, ¿sí? Sí. Y que, digo, tiene que ver también con la dinámica de las organizaciones, porque quizás una organización cuando arranca, cuando se funda o sienta sus primeras bases, había una realidad y una dinámica y hoy quizás eso es otra. Y empiezan otros factores y hay otras reglas de juego. Eso también es como una revisión y una redefinición, ¿no? O sea, tal cual. Y me acuerdo esto que decía Fernando Flores, que lo que él dice que la organización, bueno, es otra red de promesas y que esa red de promesas lo que hace es contribuir a que sobreviva la organización. Y para que sobreviva, tiene que tener la capacidad no solo de tomar promesas y de cumplirlas, de asumir compromisos,
sino también tienen que tener la capacidad de poder, ¿cómo te puedo decir? Poder solucionar los problemas, los quiebres que se le van originando en ese camino, como así también ser capaz de generar posibilidades. Bien. Entonces, en esto de superar quiebres está esto, ¿no? O sea, algo se rompió dentro de una conversación, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Sí, que quizás ni siquiera es interno, muchas veces tiene que ver con el contexto, con las reglas de juego, con el mercado, con lo que fuere, que hace que, claro, es dinámico, que esas promesas o esas grandes definiciones que había tienen que revisarse o modificarse. Tienen que revisarse, o sea, en realidad todo se tiene que revisar. Eso no significa que se rompan, sino que se redefinen. ¿Sí? Que se rompen justamente porque no se redefinen, no se ayornan. Entonces ahí es donde una cañería se te va a romper cuando la dejaste de tener mantención. Claro. Ahí sí se te rompe. Tienes que comprar otro caño, bueno, todo, pero si uno mantiene las cosas no se rompen. Sí, se pueden producir ajustes o mejoras, pero el agua sigue corriendo. Exactamente. Entonces, la idea es tener siempre presente todos los cuerpos organizacionales y mantenerlos, y saber que existen y saber que hay una relación entre ellos. Cuando hablamos de una organización tenemos que tener idea de todo lo que es la estructura, lo que son los procesos y lo que es toda la arquitectura conversacional. Claro, para que no te pase esto que vos decías, que cuando haces algún cambio o alguna modificación y no tenés en cuenta determinadas cuestiones, se resquebraja todo. Exactamente. Y además tener en cuenta cuerpos aún más sutiles y más poderosos, como es la cultura organizacional, que ya es algo filosófico, pero existe, que es lo que es el modelo mental, es lo que se dice cómo tiene que ser diseñada esta conversación, cómo tiene que ser diseñado la estructura. O sea, la filosofía que subyace a la organización, eso es lo más poderoso que tiene. Es propia de la organización. Entonces, pero todo eso surge de conversación, surge desde la lingüística, ¿no? O sea, el humano todo lo que crea, lo crea a través de la palabra. Totalmente. Bien. Bueno, muy bueno y súper importante esto que digo que a veces en la dinámica de una organización o mismo, no importa el tamaño que ésta tenga, digo, una empresa pyme o lo que fuere, que muchas veces se hacen cambios o se intentan, quizás para bien y con la mejor intención y demás, hacer ciertas modificaciones, pero que no se tiene en cuenta esto que vos decís, ¿no? De la filosofía de la organización, de las formas y de todas estas cuestiones que se han ido generando con el tiempo a partir de esas conversaciones y esas promesas que se generan. Es más, digamos, mayormente, más allá del rediseño de la arquitectura conversacional, o sea, tocar estas redes de promesas, todo eso descansa en la cultura, la cultura organizacional y ahí es donde realmente uno tiene que tocar las cosas. Cuando uno quiere hacer una transformación, o sea, uno realmente quiere hacer un cambio, digamos, cuando uno toca los procesos, procedimientos, bueno, esos son como más en el medio, pero cuando uno realmente quiere hacer una transformación profunda, hay que ver la cultura. Y la cultura tiene dos partes, tiene una parte que es consciente y otra parte que es inconsciente, y mayormente en el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿No? Vamos a empezar, cuando es inconsciente, estás hablando de psicología, es una empresa, bueno, el inconsciente colectivo de la organización es eso que uno hace habitualmente, naturalmente, y no lo tiene ni en cuenta. Que no ya está preestablecido, que es natural. El hábito en el hablar, el hábito en el hacer, el hábito, bueno, todos esos hábitos, esas cosas automáticas, eso forma parte del inconsciente colectivo de la organización, que no lo vemos porque estamos totalmente acostumbrados a eso, lo hacemos en forma automática e inconsciente. Por eso uno contrata un consultor, un coach o algo para que pueda ver desde afuera, a ver qué es lo externo. Que es externo, porque no nos podemos ver la espalda. Y el espejo lo tenemos roto. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude. Bien. Ese es parte del trabajo de los externos. Además, que no tenga la carga, más allá de las capacidades para ver o lo que fuera, que no tenga la carga
que tiene cualquier integrante de esa organización. Claro. ¿No? A veces nos encontramos con integrantes que vienen años predicando, no, acá hay que hacer esto, lo otro, y nadie les da el 5 de apunte, y llega uno de afuera que dice, no, hay que hacer esto, y es como el gran gurú, ¿viste? Pero si lo vengo diciendo. Claro, el otro se quiere matar, no puede ser. Sí. Pero bueno, también tiene un poco que ver con la emocionalidad y con el peso que se le puede dar a las palabras. Pues eso ya es harina de otro costal. Digamos, sí. En esto que estamos hablando ahora, lo importante es observar esos distintos cuerpos que integran a la organización. Hoy hablamos de lo que son las redes de promesas. Da para otra charla hablar de todo lo que implica la cultura. Además que en esa revisión o en esa reestructuración también hay que ver a qué nivel se quiere llegar en esa revisión o en esa reestructuración, porque digo, hay veces que hay cosas que están o como preestablecidas o hay un status quo que hay como un límite a veces, ¿no? También en las propias organizaciones. Sí, digamos, cuando uno llega a una... Bueno, esto estamos hablando más de rediseño. Cuando uno quiere hacer, este ya es otro tema, digamos, ¿no? El tema de la transformación organizacional, hay que ver a qué nivel, y mayormente se hace un diagnóstico, se hace un estudio, qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer. A veces no hace falta dar vuelta toda la casa, a veces es simplemente incorporar un mueble. Correcto, sí. Hay que se analiza todo, la salud de toda la organización. O lo que vos decías, sacar una pared revisando el tema del cableado. Que hay detrás de eso, que son muchas cosas que hay detrás de eso. Está muy bien. Siempre muy preguntando bien. ¿Para qué? Y después, en lo que es base en cualquier transformación organizacional, o a mí me gusta más decir transformación que cambio, ¿no? En la transformación siempre hay preguntas que uno hace, ¿no? O sea, ¿qué querés cambiar? ¿Qué querés conservar? ¿Y qué querés construir? Claro. Porque no todo es para tirar a la basura. Hay cosas que se pueden reutilizar, hay cosas que se pueden poner nuevas, y hay cosas que sí, que hay que sacarlas. Y en eso cada uno puede tener lo suyo. Dentro de una organización no solamente hay que preguntarle al dueño, o hay que preguntarles a todos los integrantes. Yo sé que es una organización de 1000 personas, 2000, no le vamos a preguntar a los 2000, pero sí a los nodos más importantes. O sea, gente que sea líder de equipo, pero también aquellos otros que son esos líderes informales, ¿no? O por antigüedad. O referentes, o que sean nodos. Una persona que es nodo es una persona que interactúa con muchas áreas. Es como que está en el cruce Panamericana General Paz, digamos, ¿no? Una cosa así. Sí, esa es la idea. Entonces hay que consultarles a esas personas, porque para poder ver todos los cuerpos sutiles. Claro, clarísimo. Bueno, André, la verdad que muchísimas gracias, me encantó. Me gustó mucho esta cuestión de la palabra, de la importancia de la palabra, de la importancia de la conversación, de las promesas. Y en esta red que hace a una organización, la verdad que son cosas fundamentales. Así que bueno, muchísimas gracias. A vos. Una vez más, agradecidos. Y bueno, nada, te encuentran en las redes, en tus redes. Me encuentran en las redes, como siempre digo, me pueden encontrar en LinkedIn o en YouTube como Andrea Montesino. También me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como AM Consultora, y por supuesto, ¿a dónde? En Consultores Asociados. Está en la muy página bien. web, a donde van a encontrar notas, videos también de otros colegas que también hacen sus publicaciones, y en el YouTube acá. Totalmente, y que se va generando una linda comunidad. Por supuesto, que eso también es un tema para hablar, la generación de comunidad y los futuros, de cómo puede llegar en un futuro no tan lejano a mutar las organizaciones y la vida laboral. Bueno, súper interesante. Ahí ya lo dejamos sembrado para la próxima. Bueno, André, muchísimas gracias, que andes muy bien y muchas estamos gracias. en contacto siempre. Ahí está, nos vemos. Chau, chau. Chau.